dan por hecho que el demonio va a ganar. Título del disco, Holy Diver, buzo santo o buzo sagrado. Dio, ex integrante del grupo Black Sabbath, James Ronnie Dio, que repito, Dio no es el apellido de él, era el nombre que se daba en Inglaterra en el siglo XVI para identificar al demonio. 16 o 17 creo. Siguiente, por favor. Luzbel. Así como el rock hecho en Italia le llaman spaghetti rock, y así como el rock que hacen en Argentina le llaman tango rock, este es lo que yo llamaría el nopal metal. Es un grupo mexicano, el grupo se llama Luzbel, y el título del disco se llama Metal Caído del Cielo. De este disco saqué la cancioncita de los borreguitos del principio, que se llama El Ángel de la Lujuria. El título del disco por sí es demasiado claro, Metal Caído del Cielo. Y otra cosa, la ilustración es de un francés que se llama Gustave Doré. La ilustración se llama La caída de Satanás a los infiernos. ¿Más coincidencias? Hay más coincidencias. Siguiente, por favor. Siguiente, esa, Luzbel. Título del disco, Pasaporte al Infierno. Era una de las que seguían en orden de escuchar, desgraciadamente no hubo oportunidad. Tengo un pasaporte al infierno, es un pasaporte sin retorno, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Scorpions. No solamente, repito, es droga o satanismo, es pornografía. Es un ejemplo clarísimo. Scorpions es un grupo que, aparte de satanista, invita a las perversiones. Siguiente, por favor. Quiet Riot. Exactamente la misma línea. Fíjense bien, tiene una camisa de fuerza y el título del disco se llama Salud Metálica. En este disco se encuentran frases clarísimas de invitación a los jóvenes a que se droguen para que puedan estar junto con el demonio y a gusto. Siguiente, por favor. Ese que ven a la izquierda es Alice Cooper. No se llama Alice Cooper. Espero recordar el nombre original de él. No recuerdo. Espero recordar en un momento y les digo el nombre original de Alice Cooper. Siguiente, por favor. Grim Reaper. Título del disco, lo pueden ver en la parte de abajo, en las patas del caballo. See You in Hell. Te veo en el infierno. Hay una cosa interesante con Grim Reaper. Le dijeron, oye, ¿por qué te pusiste Grim Reaper? No se apellida Reaper tampoco. Dice, es que fonéticamente se parece mucho a Riper, que significa violador. Dice, entonces, pues la gente dice Grim Reaper y hay más de alguno que me diga Grim Violador. Qué bueno, me gusta. Esa es la razón por la que Grim Reaper se puso Grim Reaper. Siguiente, por favor. Picture. Que donde está esta línea blanca, esta línea delgadita blanca, aquí en este bordito, ponen un espejo, de tal manera de que toda la figura la van a reflejar acá, toda. En otras palabras, están viendo ustedes ahorita solamente la mitad de un rostro. Pongan el espejo o desdoblen la imagen y encontrarán la otra mitad. Aquí está un ojo. Aquí está el otro ojo. Aquí está la mitad del hocico. Acá pongan la otra mitad del hocico. Aquí está un cuerno. Acá pongan el otro cuerno y encuentran que a distancia es la imagen del demonio muy detallada. Es el disco Escalera al Cielo del grupo Led Zeppelin. Repito, es mensaje subliminal. Siguiente, por favor. ¿Se acuerdan de la canción que escuchamos de Pacto con el Diablo? Esta es la portada del disco. Fíjense cómo se notan aquí los demonios que acaban de hacer un sacrificio. Aquí está una silueta en lo que sería una piedra de sacrificio. Y los demonios retirándose de
el lugar del sacrificio. Es la portada del disco de Pacto con el Diablo del grupo Los Ángeles del Infierno. Creo que es muy claro, bastante claro. Siguiente, por favor. Bien, creo que son todas. ¿Podemos prender las luces, por favor? Gracias. Muy bien. He aquí una pequeña muestra. No solamente me remití a las pruebas auditivas, quise mostrarle las pruebas visuales del problema. Quise mostrar a ustedes las pruebas visuales del fenómeno del que se está haciendo mención. Repito, es solamente una muestra. No incluí deliberadamente nada de Metallica, de Omen, de Merciful Fate, de todos ellos. ¿Por qué? Porque no son tan populares y conocidos como Iron Maiden, Scorpions, Black Sabbath, etc. Traté de ponerme en una posición más o menos centrada, pensando que habría padres de familia que no son muy rockeros y simplemente algo que fuera entendido por la mayoría. Es, repito, la punta del iceberg. Es simplemente la muestra pequeña. Hay un libro muy interesante que se llama Hipnotismo, Magnetismo y Sugestión. Y en este libro, el autor, un doctor de apellido Wilkins, si mal no recuerdo, dice que el beat es a la música lo que el elemento distractor es a la hipnosis. ¿Alguien ha visto una película donde hipnotizan a alguien? ¿Se han fijado que está el hipnotizador y de pronto agarra un pendulito? Imaginen que es un péndulo y de pronto se le pide, fíjate en el péndulo, síguelo, y ahí está la persona viendo el péndulo a vuelta y vuelta. Eso es lo que en psiquiatría se conoce como el elemento distractor. El elemento distractor no es otra cosa más que algo mentalmente idiota para distraer a la parte consciente de nosotros. ¿Qué sucede cuando una persona sigue el pendulito? La parte consciente está ocupada con algo mentalmente idiota, mientras que la parte inconsciente se pone de modo para ser sugestionada. ¿Me explico? ¿Qué sucede con el beat? El beat es simplemente la distracción del consciente para que el subconsciente quede con las puertas abiertas. Esa es la explicación que da el doctor Wilkins a el beat dentro de la música. Es simplemente la prueba, la muestra. ¿Qué hay que oír entonces? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Si somos capaces de educar nuestro gusto a bebidas fuertes, como puede ser el coñac, el ron o el whisky, pregunto, ¿no seremos capaces de educar nuestro oído a otro tipo de música, como la música instrumental, como primera etapa? ¿No seremos capaces de enseñar a nuestros hijos otro tipo de música? Porque padres de familia, esto va para ustedes. ¿Saben que nuestros hijos no escogen otra música? ¿Y saben por qué no escogen otra música? Porque no conocen otra. Así de simple. Si les diéramos alternativas y opciones, estoy seguro que ellos escogerían, orientados por nosotros, lógicamente. Pero no conocen otra. Si es rock en inglés, pues, rock. Si es en español, ni se diga. Estamos invadidos ya de ello. Creo que la conclusión de todo esto es que estamos viviendo en una época en que no observamos lo que vemos, ni escuchamos lo que oímos. Ya lo dijo en alguna ocasión uno de los más grandes educadores latinoamericanos de nuestro tiempo, el doctor Luis Garibay, en su obra La Trampa. Menciona, la conclusión final del libro es: el reto de los jóvenes es volver a pensar. Fíjense bien, el reto de los jóvenes es volver a pensar. Y creo que ya no queda otra más que o tomamos partido, o estamos o no estamos. Porque yo me he encontrado con alumnos y jóvenes que dicen, pues yo soy católico, pero me gusta mucho el rock satánico. ¿Lo encuentran ustedes congruente? ¿Creen ustedes que sea lógico eso?
Simplemente creo que es necesario tomar partido. O estamos o no estamos. O somos o no somos. Porque una cosa sí es segura, ¿eh? Todos, completamente todos, nos vamos a morir. Sin excepción. Y acuérdense que después de esta vida puede haber una muy agradable, que es gozar precisamente del ser de quien venimos, que es Dios, o un lugar muy desagradable, donde hay tormentos y fuego eterno que se conoce como infierno. Y creo que es necesario tomar partido desde ahorita. Insisto, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Si esto sabemos que nos daña, ¿vale la pena seguirlo haciendo? ¿No vale la pena tener otras alternativas musicales? Creo que la respuesta es sí, y vale la pena. El mundo está como está porque todos lo hemos puesto así. Hace poco me encontré una frase muy buena que decía: México es así porque tú eres así. Yo lo aplico un poco más específico, es: la crisis de valores está así porque todos la estamos poniendo así. Y una sociedad sin valores es una sociedad que, como dijera Santo Tomás, se desmorona y se resquebraja de la manera más sencilla y simple que se puedan imaginar. Empecé esto mencionándoles la crisis de valores y quiero terminar con ella. Pregunto a todos ustedes, ¿estamos realmente haciendo una sociedad desde el punto de vista de los valores mejor, peor o igual que como la recibimos? Creo que todos de alguna manera hemos provocado un relajamiento que nos puede llevar peor. Y puede ir a peor y a peor y a peor. Creo, insisto, que hay que tomar partido y hay que tomarlo ya. Estos tipos han llegado donde han llegado porque los hemos dejado llegar. Y pues, en ningún momento dado, es algo que quiero que quede muy claro, he generalizado. Simplemente me he limitado a poner y a mostrar a ustedes lo que encontré. Una vez más, la música no es buena ni mala. Es simplemente un medio. Que ahorita está siendo utilizado para mal, creo que las muestras que les he puesto a ustedes son bastante obvias y son bastante claras. En cuanto a lo demás, creo que lo que nos resta es actuar. Y actuar ya. Hay algunas preguntas por aquí, doctor. Hay varias. Por razones obvias y de tiempo no va a ser posible contestarlas todas. Vamos a tratar de dar solución a algunas de ellas. Bueno, tenemos aquí gran cantidad de preguntas. Descarté algunas de ellas porque ya se contestaron en la segunda parte, porque algunas son un tanto obscenas inclusive, también las descarté, o agresivas. Inclusive hubo alguna por ahí con una chispa de sentido del humor, como por ejemplo, de que si no les hace mal a las palmas que tenemos a nuestras espaldas, la música rock que puso aquí el compañero. Es un riesgo, ¿no? Pero pasamos ya a las preguntas serias, y la primera dice así: ¿en qué forma afectan los mensajes de los grupos americanos si no entendemos el idioma inglés? Yo fui estudiante de la Universidad de Stanford en 1985 y cuando estuve ahí me tocó saber de una investigación hecha en el Departamento de Psiquiatría de la universidad respecto a los mensajes subliminales. A una persona escogida al azar, pero que se tenía la certeza de que no sabía hablar francés, se le puso 5 horas a ver películas en francés. Fueron varias personas, pero en esta fue donde se notó más la predisposición, inclinación o lo que haya sido. Repito, esto es parte de psicología experimental.
5 horas de ver películas en francés en la que se hacían una triple asociación. Imágenes, sonidos y letras, porque estaban subtituladas al inglés. 5 horas. La persona se tenía la certeza de que no sabía hablar francés nada. Después de las 5 horas, se puso a la persona en trance hipnótico y respondió casi el 48% de las preguntas hechas en francés. Hay sobre todo en Bulgaria, en la ciudad de Sofía, se han hecho investigaciones en el Instituto de Sofrología de la Universidad de Sofía, en donde se ha utilizado el subconsciente para aprendizaje de idiomas. Devuelvo la pregunta con otra. ¿Cuántas horas hemos pasado frente al aparato de televisión o frente a la pantalla de cine viendo películas en inglés? ¿Qué pensaría Carlos Marx de esto? Bien, Carlos Marx únicamente pudo haber pensado una cosa: esto está muy bien. ¿Y saben por qué? Tengo en mi poder una obra escrita por un investigador alemán que hizo unas investigaciones en 1954 al respecto. Investigó a fondo la vida de Carlos Marx, y Carlos Marx, cuando fue joven, fue miembro de una secta que era una derivación de los Iluminados de Baviera. Carlos Marx tiene un poema escrito en su juventud que se llama El violinista. En esta obra, un poema escrito por Carlos Marx de nombre El violinista, hay una frase, una estrofa dentro del poema que dice: los vapores del mal suben y me ciegan, es Satanás que me toma y me siento a gusto con él y en su religión. Obra Carlos Marx, título El violinista. Pueden encontrar la poesía en Obras completas de Carlos Marx de Fondo de Cultura Económica, el tomo número 1. ¿Por qué, siendo un tema de suma importancia, solamente es conocido en provincia? Yo viví 16 años en el DF y no conocí nada acerca de esto. Es una pregunta muy interesante. Más de alguien alguna vez ha hecho la observación: bueno, ¿y esto por qué no se da a conocer a nivel nacional o algo así? Y siempre hay una pregunta para responder otra pregunta. ¿Qué les parece? ¿En Canal 2? ¿Después de un especial de Alaska? ¿O después de un especial de Mecano? Creo que no se puede, ¿verdad? Resulta obvio. Esto tiene que ser una labor que tiene que empezar de abajo, y sobre todo tiene que empezar haciendo conciencia, que eso es algo de lo que se intenta hacer aquí. Existe la frase que la música es el alma de un pueblo. Aparte de su brillante exposición de frases, temas y compositores e intérpretes del mal, ¿han pensado formular otra exposición similar que haga bien a la sociedad? Actualmente estoy trabajando en una investigación en la universidad sobre uso de música para elevar potencial cognoscitivo de retención de los estudiantes. Hay un método muy interesante que utiliza larguetos de barroca, música barroca, y hasta ahorita lo que hemos encontrado es que se puede elevar el potencial de aprendizaje de un estudiante simplemente con una sencilla técnica de relajamiento y escuchar música clásica barroca hasta en un 18%. Estamos trabajando en eso. Sí se ha hecho algo al respecto. Yo en lo personal tengo una investigación al respecto y creo que hay resultados muy favorables al respecto. Pero la condición es no hacerlo con rock. ¿Por qué? Porque el rock, en lugar de favorecer, lo que he encontrado en investigación de campo es que entorpece el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es esotérico? Esotérico es todo lo... Tiene varias explicaciones el término esotérico. La más sencilla es simplemente algo que queda fuera del conocimiento común y solamente es conocido para personas que profundicen sobre cierto tema. Normalmente se utiliza el término para aplicarlo a religiones y sectas de tipo magia, satanismo y brujería. Una aclaración, la pregunta no es exotérico, sino esotérico. Esotérico. Así como la psicología perdió la P, el término esotérico perdió la X. Es esotérico también. ¿En qué tipo de música no tiene este tipo de mensajes? Bien, yo la investigación y los años que llevo ya en esto ha sido sobre rock.
Los seguidores de Chicoche pueden respirar tranquilos todavía. Insisto, solamente he investigado el rock. No por otra cosa, sino por, entre otras cosas, falta de tiempo. De rock sí conozco, gracias a Dios y el tiempo que he tenido oportunidad de dedicarlo a esto bastante, pero conozco de rock solamente, nada más. Es una pregunta directa. ¿Sientes miedo hacia nosotros los jóvenes o hacia las juventudes futuras? No siento miedo. La verdad, siento que hay mucho por hacer y que en este México nuestro, más del 50% son jóvenes menores de 25 años. Creo que es un potencial increíble sobre el que vale la pena trabajar y sobre ese potencial increíble que será el México futuro, que creo que vale la pena y que es un potencial increíblemente grande y vale la pena. Esa es la respuesta. La siguiente es una aclaración. Me imagino que la persona aquí quiso poner o quiso hacerlo notar que la canción no dice María la espera, sino María le espera. Estoy de acuerdo, puede haber una posibilidad, pero ¿qué me dicen respecto de Magdalenas del sexo convexo? Creo que ahí no hay pierde, ¿verdad? ¿Cree que sería mejor vivir sin música o sin rock? La música es importante para la vida del hombre. De hecho, la primera experiencia que tenemos es de tipo auditivo. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre tiene un sonido que nos gusta y nos agrada, que es el tic-tac de su corazón. Incluso ha habido investigaciones muy interesantes de que los bebés cuando nacen conocen la voz de su madre. Acuérdense que el sonido se transmite por un medio sólido que es el cuerpo humano y nosotros escuchamos a nuestra madre cuando estamos dentro. Vivir sin música creo que sería algo difícil. Si hay algo que va muy unido a las culturas y tradiciones de cualquier civilización en cualquier parte del mundo y en cualquier era, ha sido la música. Es muy difícil. Yo creo que más que nada sería conveniente buscar otro tipo de música que no sea rock. ¿Cómo podría uno vencer las inquietudes del rock? Bien, es una pregunta ya muy directa y creo que tajantemente es evitándolo mientras se pueda. Una explicación es, vayan ustedes a un lugar que sea muy contaminado, por ejemplo, donde pasen muchos camiones de carga, donde haya muchas emisiones de diésel, por ejemplo, diésel quemado, y ténganlo por seguro que ustedes están dañando su organismo. Si por alguna razón no les queda otra y tienen que pasar por ahí, pues seguramente lo van a evitar y va a ser algo inevitable para ustedes, vamos. Pero mientras lo puedan, lo van a evitar. Igual sucede con la música. Hay veces que es imposible, así definitivamente imposible, quitarse uno de escucharla. A veces que alguien lleva su auto prendido o cosas así. Pero la respuesta es, mientras se pueda, yo lo recomendaría sería procurar evitarlo. Hay mucha música muy bella como para decir solamente existe rock. ¿Fundamenta usted o cree que el éxito de las canciones o en sí de Mijares y Juan Gabriel se deba a un pacto con el diablo o algún mensaje subliminal, en la mayoría o en parte de ellas, canciones que hacen o interpretan? Bien, si hacemos referencia una vez más al autor Constantino de María, del que les mencionaba hace un momento, según el autor Constantino de María, sí es por una transacción o arreglo que se haya hecho, un pacto, algo así. En el blues y jazz no era por decir el impulso a la droga y al satanismo. ¿Qué hay al respecto? No, simplemente que fueron la base. El mismo término rock and roll era un término usado por los jóvenes negros del sur de los Estados Unidos para identificar el movimiento corporal de las relaciones sexuales. Rock and roll es el equivalente de pega y gira o pega y muévete. El rock and roll desde el mismo nombre anda un poco mal. Bueno, no un poco, un mucho. ¿Cómo a usted no le afecta o influye la música cuando efectúa sus observaciones? O algunas personas afectan más, así como puede influir para mal, también puede influir a el bien determinada música. Los mensajes subliminales y directos en la práctica dejan de funcionar y no hacen ningún daño en dos circunstancias. La primera,
cuando se tiene solidez en los valores y principios religiosos o espirituales. Y segunda, cuando se haga trabajo intelectual productivo, llamémosle así. Es, dijéramos, la gran barrera o la gran defensa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mucha gente, hay estudiantes que dicen, o jóvenes, es que yo tengo toda mi vida oyendo rock y nunca me da por esas ondas. Muy probablemente, o muy seguramente, sea porque tenga una fuerza, un respaldo detrás de él, de su mamá, de su papá o de sus hermanos, en donde la fuerza de los valores lo siga manteniendo, lo siga haciendo mantener una misma línea. Una cosa muy importante, si hay padres de familia aquí presentes, por favor, incluso jóvenes, si conocen de alguien que tenga un problema de rock, yo he conocido bastantes rockeros gruesos, no se trata de llegar y ponérseles en contra, provocarían reacciones negativas. Simplemente orienten, expliquen, no provoquen, no hay que provocar choques que puedan resultar a la postre negativos. Simplemente solidez de valores, fortaleza en lo espiritual y trabajo intelectual es el gran remedio contra esto. ¿Qué manera o de qué forma podemos defendernos de los mensajes abiertos y subliminales? Dejar de oírlos, no hay otra. ¿Por qué el número 666 es un número humano? Porque del 0 al 9 todos también son humanos. La explicación es, ya hay que recurrir a la exégesis de las Sagradas Escrituras. Yo soy ingeniero, no soy sacerdote, soy católico, conozco mi religión, pero no tanto como para hacer una interpretación de ello. Quien hizo la pregunta le recomiendo que recurra a algún sacerdote o alguna persona más autorizada al respecto. El 666 es del Apocalipsis. Al igual que nosotros este concierto. Si cantamos por cantar, sin meternos en las canciones a fondo, ¿esto nos perjudica o repercute de alguna forma? La respuesta es sí. He encontrado que se provocan cambios involuntarios de conducta en las personas que escuchan ese tipo de música. Cambios involuntarios de conducta. Creo que la música es importante en nuestra vida, porque a veces nos levanta el ánimo. ¿Es anormal? ¿Qué opina al respecto? No, no es anormal, se usa bastante. El efecto de la música no es nada nuevo. Juan Sebastián Bach, por ejemplo, conocía perfectamente el efecto de la música. Incluso si alguien del auditorio padece insomnio, le recomiendo que compre las variaciones Goldberg, escritas por Juan Sebastián Bach. Esas variaciones Goldberg fueron escritas y compuestas por Juan Sebastián para un íntimo amigo de él que padecía insomnio. ¿Qué efecto tienen las variaciones Goldberg? Frecuencias musicales de entre 53 a 57 variaciones por minuto que provocan un relajamiento de las ondas alfa del cerebro. ¿Qué provoca? Sueño. No es nada nuevo. ¿Cree que los que componen esas canciones han de formar sectas satánicas? Me gustaría saber si hay alguna conocida. Grupos de rock en español. Hay relación al respecto. Ahora, que los rockeros como tal, salvo Jim Page, Pete Townshend y algunos de ellos, que lo hacen públicamente, en el caso de México no ha habido ninguno todavía que haya soltado la piedra, aunque haya escondido la mano. Ninguno lo ha declarado públicamente. ¿Qué recomendaría a los jóvenes fanáticos sobre la música moderna que es utilizada como un medio para degradación humana? Lo mismo que llevamos ya 4 horas diciendo: observen lo que ven y escuchen lo que oyen. Creo que por razón de tiempo no quiero abusar de tan amable atención, de veras. En lo personal les agradezco mucho su atención y simplemente, repito, hay que ver, hay que escuchar en lugar de ver, hay que escuchar en lugar de oír, y observar en lugar de ver. Creo que ese es el reto, y el reto es volver a pensar. Por mi parte es todo, muchas gracias.